Muchos hombres creen que la diferencia entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre se reduce al dinero que tienen hoy, a su salario, a su origen o a las oportunidades que recibieron. Creen que la mentalidad es consecuencia de la riqueza y no su causa, y que pensar distinto solo es posible cuando las circunstancias mejoran. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia mantiene a los hombres atrapados exactamente donde están. He aprendido que la mentalidad rica se forma mucho antes de que aparezcan los resultados, y que la mentalidad pobre puede existir incluso en hombres con altos ingresos. La diferencia real no está en cuánto ganas, sino en cómo piensas, decides y actúas frente a la responsabilidad, el esfuerzo y el tiempo. Un hombre con mentalidad rica se gobierna, se exige y se orienta a largo plazo incluso cuando nadie lo ve. Un hombre con mentalidad pobre reacciona, justifica y vive a corto plazo aunque tenga talento. Y el día que un hombre entiende que su forma de pensar no refleja su realidad actual, sino que la está creando todos los días, deja de esperar un cambio externo y empieza a construir riqueza desde adentro hacia afuera. La mayoría de los hombres no entiende que la mentalidad rica y la mentalidad pobre no son ideas abstractas, son formas concretas de relacionarte contigo mismo todos los días. He aprendido que la mentalidad pobre no empieza en la falta de dinero, empieza en la forma en que un hombre se habla cuando nadie lo escucha. Empieza en cómo justifica lo que no hace, en cómo explica por qué hoy no era el día, en cómo se convence de que más adelante será distinto sin cambiar nada ahora. La mentalidad pobre vive enfocada en el alivio inmediato. He aprendido que busca comodidad, validación rápida y evitar incomodidad. No porque el hombre sea débil, sino porque no ha entrenado su carácter para tolerar el esfuerzo sostenido. Este tipo de mentalidad pregunta constantemente, ¿qué gano hoy? Y cuando la respuesta no es clara, abandona. No soporta procesos largos, no confía en la acumulación y se frustra cuando el progreso no es visible de inmediato. La mentalidad rica, en cambio, se construye desde la responsabilidad radical. He aprendido que un hombre con mentalidad rica no se pregunta si tiene ganas, se pregunta qué le corresponde. No mide su día por cómo se siente, lo mide por si cumplió. Entiende que el estado emocional es inestable, pero el compromiso es una decisión, y esa decisión repetida forma identidad. Aquí aparece una diferencia clave. La mentalidad pobre interpreta el esfuerzo como castigo, la mentalidad rica lo interpreta como inversión. He aprendido que el hombre con mentalidad rica no espera sentir motivación para actuar. Actúa y deja que la motivación llegue después, si llega. Sabe que depender del ánimo es una forma elegante de sabotaje. Prefiere depender de estructura. La mentalidad pobre se enfoca en lo que falta. He aprendido que mira constantemente hacia afuera. Lo que otros tienen, lo que otros lograron, lo que otros recibieron. Esa comparación permanente genera resentimiento silencioso. El hombre empieza a sentirse injustamente tratado por la vida y desde ese lugar se justifica para no exigirse más. La mentalidad rica, en cambio, se enfoca en control. No en lo que falta, sino en lo que puede hacer hoy con lo que tiene. He aprendido que la mentalidad rica entiende el tiempo como un aliado, no como una amenaza. El hombre con mentalidad pobre siente que el tiempo se le va encima, que ya es tarde, que perdió oportunidades, y esa sensación lo empuja a buscar atajos o a rendirse. El hombre con mentalidad rica piensa en años, no en semanas. Sabe que la constancia lenta supera cualquier impulso desesperado. Otra diferencia profunda está en la relación con el error. La mentalidad pobre vive el error como confirmación de incapacidad. He aprendido que, cuando algo sale mal, el hombre con esta mentalidad se dice a sí mismo que no es bueno para esto y se retira. La mentalidad rica ve el error como información. No dramatiza, no se identifica con el fallo. Ajusta y continúa. No necesita proteger su ego, necesita proteger su proceso. La mentalidad pobre busca sentirse lista. He aprendido que espera seguridad total antes de moverse. Quiere garantías, certezas, validación. La mentalidad rica entiende que la claridad llega caminando. Empieza sin sentirse preparado, aprende en el proceso y se fortalece con cada repetición. No espera permiso interno para avanzar. Aquí hay una verdad dura. La mentalidad pobre suele ser muy inteligente pero indisciplinada. He aprendido que sabe explicar perfectamente por qué algo no funcionó, pero no se queda el tiempo suficiente para hacerlo funcionar. La mentalidad rica puede empezar torpe, pero es persistente, y la persistencia, con el tiempo, aplasta cualquier brillantez intermitente. La mentalidad pobre evita la incomodidad. He aprendido que la ve como señal de que algo está mal. La mentalidad rica entiende que la incomodidad es parte del crecimiento. No la busca por masoquismo, pero tampoco huye de ella.
Sabe que si siempre eliges lo cómodo, te condenas a una vida pequeña. En esta primera parte es fundamental entender algo. Nadie nace con mentalidad rica. Se construye, y se construye con decisiones diarias que nadie aplaude. Levantarte cuando no quieres. Cumplir cuando no hay motivación. Elegir lo correcto cuando lo fácil está disponible. La mentalidad rica no es optimismo, es sobriedad. No promete resultados rápidos, promete coherencia. Y la coherencia, repetida el tiempo suficiente, transforma cualquier punto de partida. El hombre que empieza a entrenar su mentalidad deja de preguntarse cuándo llegará su momento y empieza a crear uno todos los días. Y ahí, aunque aún no tenga dinero, ya dejó atrás la mentalidad pobre. La mayoría de los hombres no reconoce que la mentalidad pobre se sostiene sobre una relación tóxica con la responsabilidad. He aprendido que este tipo de mentalidad busca constantemente diluirla. Culpar al contexto, a la familia, a la economía, al pasado o a la mala suerte. No porque el hombre sea malintencionado, sino porque asumir responsabilidad total es incómodo. Te obliga a aceptar que, si tu vida no avanza, no hay a quien reclamarle. La mentalidad pobre se caracteriza por una frase silenciosa pero constante: no es mi culpa. He aprendido que esa idea puede disfrazarse de análisis profundo, de crítica social o de realismo duro, pero en el fondo cumple la misma función: proteger al ego del peso de cambiar. Cuando un hombre se convence de que las circunstancias mandan, renuncia a su poder personal sin darse cuenta. La mentalidad rica, en contraste, parte de una premisa radical: todo lo que ocurre en mi vida es, de alguna forma, mi responsabilidad. He aprendido que esto no significa culparte por todo, significa asumir que eres el único que puede corregir el rumbo. El hombre con mentalidad rica no se detiene a discutir si algo fue justo, se pregunta qué va a hacer ahora con eso. Y esa pregunta cambia completamente su forma de actuar. Otra diferencia profunda está en cómo se usa la energía mental. La mentalidad pobre gasta enormes cantidades de energía en quejas, comparaciones y conversaciones improductivas. He aprendido que el hombre con esta mentalidad puede pasar horas hablando de lo mal que están las cosas sin mover un solo centímetro su realidad. La mentalidad rica dirige esa energía hacia la acción. Habla menos, ejecuta más. No porque sea callado, sino porque entiende que hablar no sustituye al avance. La mentalidad pobre vive en modo reacción. He aprendido que responde a estímulos, a problemas, a urgencias. No diseña, apaga incendios. Y vivir reaccionando te mantiene siempre un paso atrás. La mentalidad rica vive en modo diseño. Anticipa, planifica y construye estructuras que reducen el caos. No espera a que el problema aparezca para actuar. Aquí aparece una diferencia crítica en la relación con el sacrificio. La mentalidad pobre lo ve como pérdida. He aprendido que siente que cada esfuerzo no recompensado es una injusticia. La mentalidad rica entiende el sacrificio como una siembra. No espera retorno inmediato. Confía en el proceso porque entiende la lógica de la acumulación. Sabe que los resultados visibles llegan después de muchas decisiones invisibles. La mentalidad pobre suele ser muy sensible a la opinión ajena. He aprendido que necesita aprobación para avanzar y se paraliza con la crítica. Vive pendiente de lo que otros piensan, dicen o esperan. La mentalidad rica escucha pero no obedece. Puede considerar opiniones sin permitir que dirijan su conducta. Su brújula es interna, no social. Otra diferencia clave está en el uso del tiempo libre. La mentalidad pobre lo usa como escape. He aprendido que busca distracción constante para no enfrentar la incomodidad de su propia falta de avance. La mentalidad rica usa el tiempo libre como inversión. No se priva de descansar, pero tampoco convierte el descanso en evasión permanente. Sabe cuándo recargar y cuándo avanzar. La mentalidad pobre evita decisiones difíciles. He aprendido que posterga conversaciones incómodas, cambios necesarios y cortes dolorosos. Prefiere sostener situaciones mediocres a enfrentar el miedo de transformarlas. La mentalidad rica entiende que postergar decisiones difíciles encarece el costo. Decide antes de que el problema crezca, incluso cuando duele. Aquí hay una verdad dura. La mentalidad pobre suele confundir paz con ausencia de conflicto. He aprendido que evita tensiones externas, aunque eso implique vivir en tensión interna. La mentalidad rica acepta conflictos necesarios para construir una vida más alineada. Prefiere incomodidad temporal a arrepentimiento permanente. La mentalidad pobre se mueve por emociones. He aprendido que si se siente mal, actúa peor. Si se siente bien, actúa mejor. Vive a merced de su estado interno. La mentalidad rica se mueve por principios.
Actúa incluso cuando el ánimo es bajo porque entiende que el estado emocional es pasajero, pero las consecuencias no. En esta segunda parte, queda claro que la diferencia entre mentalidad rica y mentalidad pobre no está en cuánto sabes, sino en cuánta responsabilidad estás dispuesto a asumir. No en cuántas ideas tienes, sino en cuántas decisiones sostienes, no en lo que te pasó, sino en lo que haces con eso. El hombre que empieza a adoptar mentalidad rica deja de esperar que la vida sea justa y empieza a hacerla productiva. Y ese cambio interno, aunque nadie lo note de inmediato, es el inicio de una transformación real que, con el tiempo, se refleja también en resultados externos. Porque la riqueza no comienza en la cuenta bancaria, comienza el día que un hombre deja de explicarse y empieza a responder. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que la mentalidad pobre se manifiesta con mayor fuerza en la forma en que se toman o se evitan las decisiones difíciles. He aprendido que este tipo de mentalidad posterga lo importante bajo la ilusión de estar pensando lo mejor. No decide, aplaza. No actúa, analiza. Y mientras analiza, el tiempo sigue pasando. La vida no se detiene a esperar claridad perfecta. La mentalidad pobre busca seguridad antes de moverse. He aprendido que necesita garantías, certezas absolutas, caminos sin riesgo. Y como esos caminos no existen, el hombre termina inmóvil. Se convence de que es prudente, cuando en realidad está siendo temeroso. Confunde cautela con parálisis. Prefiere la incomodidad conocida a la incertidumbre que podría hacerlo crecer. La mentalidad rica, en contraste, entiende que decidir siempre implica riesgo. He aprendido que el hombre con esta mentalidad no espera sentirse seguro, espera sentirse responsable. Acepta que toda decisión importante tiene un margen de error y aún así actúa, no porque ignore el riesgo, sino porque entiende que el mayor riesgo es no moverse. Prefiere corregir sobre la marcha que quedarse intacto pero estancado. Aquí aparece una diferencia profunda en la relación con el miedo. La mentalidad pobre interpreta el miedo como señal de retroceso. He aprendido que, cuando siente miedo, el hombre con esta mentalidad asume que algo anda mal y se detiene. La mentalidad rica interpreta el miedo como información, no como una orden. Escucha lo que el miedo indica, ajusta si es necesario, pero no le entrega el control. La mentalidad pobre también se refleja en cómo se administra la energía diaria. He aprendido que este tipo de mentalidad gasta su mejor energía en lo trivial y deja lo importante para cuando tenga tiempo. Responde mensajes, consume contenido, se distrae, y al final del día está agotado sin haber avanzado en nada esencial. La mentalidad rica protege su energía. Coloca lo importante primero, incluso cuando eso implica empezar el día con incomodidad. Otra diferencia clave está en la relación con el aprendizaje. La mentalidad pobre consume información para sentirse preparada. He aprendido que acumula cursos, libros, ideas, pero no las implementa. Se refugia en el aprendizaje como sustituto de la acción. La mentalidad rica aprende para aplicar. No necesita saberlo todo antes de empezar. Aprende lo necesario, actúa, y vuelve a aprender desde la experiencia real. La mentalidad pobre evita exponerse al error. He aprendido que teme equivocarse porque confunde error con identidad. Si falla, cree que no sirve. Por eso elige escenarios donde el error es mínimo, aunque el crecimiento también lo sea. La mentalidad rica entiende que el error no define, entrena, se equivoca, ajusta y continúa. No dramatiza. No se detiene a proteger su ego, protege su progreso. Aquí hay una verdad incómoda. La mentalidad pobre suele ser muy ocupada pero poco efectiva. He aprendido que llena su agenda de tareas secundarias para evitar enfrentar lo que realmente importa. Se siente productiva pero no avanza. La mentalidad rica prioriza, hace menos pero lo que hace mueve la aguja. No confunde actividad con progreso. La mentalidad pobre también se delata en la forma de hablar del futuro. He aprendido que lo describe como algo incierto, difícil, casi inalcanzable. Usa frases como ojalá, a ver si algún día, tal vez más adelante. La mentalidad rica habla en términos de proceso. No promete resultados, promete trabajo. No dice algún día, dice estoy construyendo. Otra diferencia profunda está en la tolerancia al silencio. La mentalidad pobre necesita ruido constante, distracción, estímulo, conversación. He aprendido que el silencio la confronta con lo que no está haciendo. La mentalidad rica tolera el silencio porque ahí piensa, planea y se ordena. No huye de estar a solas consigo misma, lo usa como ventaja. La mentalidad pobre vive esperando un cambio externo que lo obligue a cambiar. He aprendido que espera una crisis, una oportunidad, una señal clara.
La mentalidad rica no espera ser empujada, se mueve antes. Crea presión interna antes de que la vida la imponga, y por eso cuando llega una crisis no la destruye, la aprovecha. En esta tercera parte queda claro que la diferencia entre mentalidad rica y mentalidad pobre no es de inteligencia ni de suerte, es de coraje operativo, de disposición a decidir sin garantías, de capacidad para actuar con miedo, de voluntad para hacer lo incómodo antes que lo entretenido. El hombre que empieza a desarrollar mentalidad rica deja de preguntarse si está listo y empieza a preguntarse si está comprometido, y esa pregunta respondida con acción diaria cambia por completo el rumbo de su vida. Porque la riqueza no es el resultado de esperar el momento correcto, es el resultado de actuar correctamente durante mucho tiempo, incluso cuando el momento nunca se sintió ideal. La mayoría de los hombres no percibe que la diferencia entre mentalidad rica y mentalidad pobre se consolida en esta cuarta etapa, la relación diaria con la disciplina invisible. He aprendido que aquí ya no se trata de grandes decisiones ni de cambios dramáticos, sino de lo que haces cuando nadie te observa, cuando no hay recompensa inmediata y cuando no existe presión externa. La mentalidad pobre solo responde cuando hay urgencia, la mentalidad rica responde incluso en calma. La mentalidad pobre necesita estímulos externos para moverse. He aprendido que espera motivación, reconocimiento o consecuencias claras para actuar. Si nadie mira, si nadie exige, si nadie aplaude, baja el estándar. La mentalidad rica no depende de estímulos. Funciona desde compromiso interno. Cumple porque no cumplir la desordena. Y esa diferencia es determinante a largo plazo. Aquí aparece una verdad incómoda. La mentalidad pobre negocia consigo misma todos los días. He aprendido que se permite excepciones constantes. Hoy no pasa nada, mañana lo compenso, esta vez es distinto. Cada excepción parece pequeña, pero juntas construyen una identidad frágil. La mentalidad rica reduce las negociaciones internas al mínimo, define reglas claras y las respeta. No por rigidez, sino por claridad. La mentalidad pobre mide el esfuerzo en función del resultado inmediato. He aprendido que si no ve beneficios rápidos, se frustra. Empieza a dudar del proceso, a cambiar de rumbo o a abandonar. La mentalidad rica entiende la lógica de la acumulación. Sabe que muchos esfuerzos no se sienten útiles hoy, pero se vuelven decisivos con el tiempo. No necesita confirmación diaria para continuar. En esta etapa, la relación con el tiempo se vuelve crucial. La mentalidad pobre vive apurada. He aprendido que siente que siempre va tarde, que necesita recuperar lo perdido, que debe avanzar rápido. Esa prisa genera decisiones impulsivas y atajos costosos. La mentalidad rica se mueve con ritmo, no lento por miedo, ni rápido por ansiedad. Avanza de forma sostenida, confiando en que el tiempo premia la consistencia. La mentalidad pobre busca sentirse bien antes de actuar. He aprendido que si el ánimo no acompaña, se detiene. La mentalidad rica actúa primero y deja que el estado emocional se ajuste después. No ignora cómo se siente, pero no le entrega el control. Entiende que esperar el ánimo correcto es una forma elegante de postergar. Aquí se define otra diferencia profunda. La mentalidad pobre se identifica con sus pensamientos. He aprendido que cree todo lo que pasa por su mente. Si piensa que no puede, asume que es verdad. La mentalidad rica observa sus pensamientos sin obedecerlos automáticamente. Decide con criterio, no con impulsos momentáneos. Esa distancia interna es una forma avanzada de autocontrol. La mentalidad pobre también se refleja en cómo se manejan los compromisos pequeños. He aprendido que promete más de lo que cumple y luego se justifica. Cada promesa rota, aunque parezca insignificante, erosiona la confianza propia. La mentalidad rica cuida su palabra incluso en lo pequeño. No promete mucho, pero cumple lo que promete. Y esa coherencia construye respeto interno. En este punto del proceso, es importante detenerse un momento. Si este contenido te está ayudando a ordenar tu forma de pensar y actuar, mantén este espacio como referencia constante. Suscribirte no es un gesto automático, es una decisión de compromiso contigo mismo. Y dime en los comentarios qué hábito pequeño sabes que necesitas sostener todos los días aunque nadie lo vea. La mentalidad pobre evita el aburrimiento. He aprendido que huye de la repetición porque la interpreta como estancamiento. La mentalidad rica entiende que la repetición bien hecha es poder. No busca emoción constante, busca resultados sostenibles. Acepta la sobriedad operativa como parte del crecimiento. Otra diferencia clave está en la relación con el descanso.
La mentalidad pobre descansa para escapar. He aprendido que usa el descanso como evasión del esfuerzo.